Es habitual que los cristianos conversos piensen en su experiencia espiritual contrastando la vida que llevaban antes de conocer a Jesús y la vida que llevan ahora en el presente. No sé si te has preguntado eso alguna vez. ¿Es tu vida diferente a como era antes de conocer a Jesús? Quédate conmigo en este estudio de la palabra de Dios que comienza en este momento. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Dios les bendiga grandemente. Es una oportunidad maravillosa para estudiar una vez más la palabra de nuestro Dios. En este tema que lleva por título en este día, la vida pasada de Pablo. Y es muy interesante porque si nosotros cambiáramos ese título, sería la vida pasada tuya, la vida pasada mía. ¿Cómo fue nuestra vida pasada? ¿Qué ocurrió en nuestra vida pasada antes de conocer a Cristo Jesús? ¿Es nuestra vida hoy el reflejo de la obra del Salvador en nuestra vida? Si es así y quieres aprender más de este tema, quédate conmigo en este momento y vamos a abrir la palabra de Dios. En el libro de Filipenses, el capítulo número 3, versículos del 4 al 6, encontramos la narración de la vida pasada de Pablo y cómo él mismo lo describe, para que nosotros hoy entendamos este tema muy, pero muy importante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, está hablando Pablo de él mismo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Muy bien, encontramos aquí el ejemplo de la vida pasada de Pablo y podemos encontrar algo muy, pero muy interesante. Parece ser que Pablo se está enorgulleciendo de lo que era antes. Y eso que él hace, lo hace con un objetivo, y es diferenciar cómo él era antes de conocer a Cristo, todo lo que él vivía antes de conocer a Cristo, pero entonces después de conocer a Cristo, entonces su vida ahora era diferente. Si podemos enumerar algunas de las cosas de la vida pasada que tal vez Pablo se enorgullecía, serían las siguientes. Pablo confiaba en la carne, estaba circuncidado al 8º día, como lo leímos. Era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo tenía algo muy interesante porque era hebreo, pero también era, en este caso, conocedor de cómo funcionaba la ley, tanto de la parte hebrea como de la parte farisea. Así que Pablo es una persona muy educada, muy culta, que sabe cómo se maneja la ley y por lo tanto sabe todas las indicaciones que en la ley debían cumplirse, conforme como lo dice la palabra de nuestro Dios. Pablo fue perseguidor de la iglesia. Recordemos cómo Cristo lo encontró en el camino a Damasco, ¿verdad? Y transformó su vida para siempre. Pablo, dice él también, que era irreprochable en cuanto a todo lo que decía la ley. Pero ¿por qué es interesante saber esto de Pablo? Porque Pablo establece un contraste, una relación entre lo que era su vida como creyente de origen judío y también como es su vida ahora, ¿verdad? Diferente, porque él tenía esas dos nacionalidades, era judío y también era gentil. Él sabía cómo había entonces permeado en la iglesia esa costumbre de muchos creyentes que decían: la circuncisión es necesaria para los que creen en Jesús y si no se circuncidan no pueden recibir esas bendiciones que nosotros como judíos recibimos. Ese era el discurso que tenían los creyentes. Pero Pablo ahora hace una declaración y manda un mensaje a que solamente en Cristo Jesús
Y si ellos confiaban solamente en Cristo Jesús plenamente, así podían entonces ellos alcanzar la salvación. No ponían su confianza en meras obras humanas, ni tampoco en esas obras precisamente como la circuncisión. Pablo es muy claro y habla de su vida pasada, y eso nos sorprende también a todos nosotros, la manera como Dios lo transformó. Pero ahora él quiere quitar de la vista de los creyentes algo que había nublado el centro de todo. Nosotros como hijos de Dios sabemos que el centro de nuestra vida es Cristo. Pero cuando Cristo es desplazado del centro de nuestra vida, entonces comienzan a aparecer todas esas cosas. Como los creyentes, en vez de poner a Cristo como medio de la salvación, colocaban una tradición que ellos mismos practicaban, que era la circuncisión. Pregunto, ¿estaba mal? No estaba mal, porque ellos lo practicaban, pero habían desplazado a Cristo. En otras palabras, cuando Cristo no es el centro de la iglesia, estamos yendo por caminos equivocados. Cristo es el centro. Todo lo que hacemos debe ser cristocéntrico. Todo lo que decimos debe estar Cristo en nuestras palabras. Todo lo que hacemos en nuestras acciones debe estar reflejado Cristo en todas nuestras obras, porque somos de Cristo y debemos actuar como Cristo lo haría. Por eso, Pablo, que fue tan celoso de la ley, que persiguió a la iglesia por considerarla una amenaza para el estilo de vida judío, él ahora entonces, qué curioso, viene a decir que la ley era en realidad mucho más profunda y exigente de lo que él podía imaginar. Por lo tanto, sin Cristo estaba condenado ante ella. Y esa es la clave de este tema. La ley es importante guardarla. Hay que guardar la ley de Dios, pero sin Cristo no podemos guardar la ley. Cristo nos da la capacidad, confiando en Él, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, es como nosotros podemos cumplir la ley. Es muy difícil para el ser humano separado de Cristo cumplir la ley, porque así Pablo también lo está diciendo en este pasaje. Es muy importante que la ley pueda ser una realidad en la vida de cada creyente, pero previamente Cristo debe estar en la vida del creyente. Porque si se acaban nuestras fuerzas, Cristo nos da la fuerza para cumplir entonces la ley que Él mismo cumplió. Así que no es imposible cumplir la ley de Dios. Solamente necesitamos el apoyo y la ayuda de Cristo para nosotros poder guardar su ley como Él lo manda. Ahora, vamos a comparar varios versículos con respecto a eso. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo número 7. Del versículo 7 en adelante, dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Versículo 8, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Entendemos? Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, dice Pablo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo entonces dice que la ley me muestra el pecado. Pero ¿cuál es la solución al pecado que la ley me muestra? Cristo Jesús. ¿Cuántos junto conmigo hoy, en el nombre de Jesús, decimos gloria a Dios? Y escribimos acá en el chat, gloria a Dios, porque la salvación que nos ha dado Cristo es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Por eso nuestra vida pasada no tiene sentido ya. Lo que éramos, ya Cristo lo transformó y ahora somos lo que Cristo quiere que seamos. Por eso vivamos con respecto a la palabra de Dios. Guardemos sus mandamientos que son delicia santa para nuestra vida y tengamos a Cristo en nuestro corazón. Ese es el llamado para este día.
Y quiero invitarte que si tú quieres aceptar este llamado, puedas escribir amén y digas: gracias, Jesús, porque tú eres mi justicia. Y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra y encontrar esperanza. Gracias, Jesús, por el sacrificio que has hecho por nosotros. Gracias porque el pecado que nosotros hicimos, tú, Señor, lo pagaste en la cruz y nos das la oportunidad de recibir la salvación. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias. Justifícanos en tu verdad, en tu palabra, en tu ley, y ayúdanos a vivir con respecto a ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Bendiciones.